Maslatón. ¿Qué hay detrás de la reconciliación entre Milei y Espert? Vamos a hablar con alguien que los conoce mucho y que le puso incluso un apodo, ¿no? A Esper. Calaca Roja creo que le dice, ¿no? Carlos Maslatón, que tiene la deferencia de atendernos esta mañana. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola gato, ¿cómo estás? Sí, yo le puse el apodo allá por el 2019 de Calaca Roja, porque el tipo es muy parecido a un personaje de caricatura llamado Calaca Roja, que es el archienemigo del Capitán América. Inclusive una vez en tu programa, en el 2021, bueno, ahí en C5N, los que hacen de esas presentaciones de caricatura pusieron enfrentado Calaca Roja Espert contra Javier Milei. Era la época que habían dejado de ser amigos o socios y pasaron a estar enfrentados. Y este es el tema que yo quería introducir en la conversación con vos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Caminaron juntos las ciudades. ¿Te acordás cuando empezó Milei en política, claro, que sí, lo hizo sí, con sí. Espert y después se pelearon? Sí. Yo sé por qué fue la pelea. ¿Por qué se pelearon? Pero bueno, porque Espert recibió un encargo de parte del PRO o de un sector del PRO para sacarlo de la política Milei. Un ofrecimiento importante de plata, confirmado varias veces públicamente por Milei, una suma de $300.000 para decir, tomá esto, llévatelo y no jodas en política, porque muchos tenían miedo que fuese una sorpresa electoral y que no se pudiese contener su avance en la candidatura, como finalmente sucedió, aunque el gobierno sea malo, muy malo el de Milei ahora, pero bueno, esto es lo que pasó. Esa separación de Espert con Milei se da al inicio del 2021 y están separados, o sea, están peleados políticamente hasta que asume Milei. Sí, Y sí, Milei claro. ahí lo llama a Espert y le dice, vos tenés que conducir la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí. La pregunta es, y se lo hace toda la militancia libertaria, ¿por qué pasó eso? Y vos haces una recopilación de los posteos, por ejemplo, de importantes personajes como Agustín Romo, Lilia Lemoyne, que vos sabés que son prácticamente voceros oficiales del gobierno, Sí. pero revisás lo que ellos decían en el 2023 avanzado, todas críticas contra Espert como un máximo enemigo de ellos, y sin embargo después viene Milei y arregla, ¿no? Y bueno, ahora digo, pobre Milei o pobre la Libertad de Avanza, mirá el tipo que han traído para una lista y el problema que les causa, porque es el cabeza de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, pero nada de pobre Milei, Carlos, porque Milei encubre a todos. La Bueno, verdad. la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué? Habría que preguntarse ¿por qué? Bueno, ¿por qué fue la reconciliación? La reconciliación política de Milei y Espert. ¿Qué es lo que hay de fondo? Yo no lo sé, es una pregunta que mando al aire, ¿no? Pero yo no sé, a mí hay que ver cuánto pega electoralmente esto. Primero, Gato, ¿va a seguir siendo candidato o no? La sensación o la información que Bueno, vos él tenés dijo es que sí. que sí. Él dijo que sí, el Bueno, presidente lo sostiene y el presidente anoche sacó un tuit otra vez convalidando. Además ya están impresas las boletas, ya va a quedar él ahí bueno. en la boleta, así que... Pero Normalmente uno diría que Espert en la cabeza de lista de la Libertad de Avanza, provincia de Buenos Aires, es un piantavoto, ¿no? Pero No creo obvio, que sea un no. atraedor de votos. No. Y vos sabés que se eligen por la provincia 35 escaños son Sí, en total. sí, bueno. Y la Libertad de Avanza pensaba meter 14, 15, Sí, hasta no, 18. Pero yo creo que con esto van a ir para abajo fuertemente, Total. me parece. A mí. Ahora, Carlos, vos que conocés bien el entramado. A ver, volvamos al inicio. Vos decís y que después Milei lo ha dicho públicamente, que le ofrecieron $300.000, digo. ¿Todo Sí. de dónde sacan esa guita? Bueno, eso ya, el origen de esto sería el PRO. Mm, La preocupación del PRO por el ascenso de Milei allá por el año 2020. Es más, lo llamaban cisne negro. Viste que es un Sí, término sí, que sí. se usa en las finanzas para decir algo que no Sí. estaba previsto. Y bueno, pero en realidad fue así, porque la idea hasta del peronismo, ¿cuál era? Yo tengo que crear o tengo que avalar Sí, o apoyar sí, sí, una total. candidatura de un tercero para que le quite votos a Juntos por el Cambio y así puedo ganar. El tema es que le dieron tanta manija que finalmente ganó, ¿no? Ahora, después el gobierno ha sido para mí un desastre. Sí, bueno, cada ahora día peor. cada día es obvio. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, volviendo a todo esto, vos tenés un presidente que está acusado, imputado en la causa Libra por promover una estafa. Después lo tenés a Españolo, amigo íntimo del presidente, y de José Luis Espert, qué casualidad, que denuncia el entramado de corrupción.
Ahora tenés a dos en la Cámara de Diputados ligados al narcotráfico y el presidente los defiende. Las causas de fentanilo, digo, es un gobierno y es un presidente que encubre todos los hechos de corrupción que están saliendo a la luz. Bueno, y hay otra cosa, vos fijate que ellos han raliado a toda la militancia de base, militancia bien intencionada, genuina, Ujú. de esos pibes que vos conocés que no Sí. están por la plata, la verdad que están por una idea, pero parece que para quedarse en ese movimiento hay que traerle negocios a Karina Milei o hay que pagar plata o hay que ser una persona que está en alguna cosa rara, porque todos, absolutamente todas las primeras líneas que han quedado están relacionadas con hechos de corrupción, ¿no? Claro, y muchos que se fueron. Digo, Giacomini, Bueno, vos, exactamente. Kikuchi, Bueno, todos... Giacomini la verdad que es un tipo ultra honesto, es imposible que el tipo robe algo, ¿no? Ujú. Y él siempre tuvo sospechas del entorno que tenía Milei, Sí, entorno que al final resultó alguna cosa propia, Claro. por la función que tiene Karina en esa trama de corrupción tremenda, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Y algún día, Gato, porque hemos hablado de los casos más resonantes, pero yo considero que la política económica que han ensayado ellos en sí misma es la corrupción máxima, y en montos son infinitamente mayores que cualquiera de estas cosas. Si vos tenés durante 2 años seguidos un ministro de Economía que fija artificialmente un tipo de cambio a la baja, o sea, el dólar peso, y viene el gobierno y dice, yo te pago una tasa de interés para que vos tengas pesos y no tengas dólares, de forma tal que yo te garantizo a vos que vas a ganar en dólares 50% anual, sufragado todo con fondos públicos y a costa de un endeudamiento que termina pagando el pueblo. Yo reputo a esto directamente, es la corrupción máxima, que además es una política Sí, económica que vos claro. sabés, lo hablamos varias veces, Sí, que sí. se hizo con Videla y Martínez de Oz, Ujú. cayó en desgracia Alfonsín durante el último año, hizo lo mismo, después lo hizo Macri, y ahora que Milei tenía que hacer una cosa distinta, hacen otra vez esta repetición de política económica, que cada tanto se funde y van a pedir créditos extraordinarios Sí, al sí, exterior. claro. Entonces, en lugar de desendeudar el país, cada vez más endeudado pero para mal. Total. No endeudado para obra pública, No, no, no. endeudado para mantener la bicicleta financiera que beneficia a 50 tipos en la sociedad, o a 150, pero Sí, que sí. va en contra del país. ¿Y Total. cómo se puede hacer una cosa así? Ujú. Yo creo que alguna vez esta política económica, este tipo de política económica, que te aclaro, yo soy liberal, esto es antiliberal, va a tener que ser juzgado. Ujú. No puede Sí, ser sí, que sí, pase sí, una sí. cosa. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, no $200.000, no lo de Libra, que fue, no sé, 107 millones, que lo mismo es un escándalo. Tremendo, sí, sí. Maslatón, Ariel Sac lo saluda, buen día. ¿Cómo andás? Volviendo al tema de Spert y del financiamiento de su campaña, a partir de toda esta historia empiezan a aparecer voces que dicen yo aporté a la campaña de Spert y ese aporte nunca fue registrado. ¿Usted conoce más casos de personas que hubieran aportado a la campaña de Spert y que ese aporte no hubiera sido Bueno. registrado? No conozco, pero digamos, acá hay que decir qué es lo que pasa con el financiamiento de los partidos políticos. Digamos, en este momento lo que se controla es lo que entra por el Estado y cómo se gasta lo que el Estado da, y algún aporte que se quiera figurar, pero la verdad te digo, 98% de Barrani, todos los aportes son Barrani. Es más, yo me anoto en esa lista, porque le di $5.000 a Esper en el año 2019. Un poco lo hice por una compensación, porque había sucedido un hecho muy complicado. Me llama Esper allá julio del 2019 y me dice, necesito mujeres para la lista. Y yo no tengo, le digo, tu esposa puede ser Mariquita del Vecchio, es el nombre de ella, puede ser candidata. ¿A qué quiere que sea candidata? A senadora suplente. Le digo, bueno, hablale, que eso es un cargo simbólico que no entra. Entonces la llaman a Mariquita, va a firmar en la oficina y dice, no, firmate para jefa de gobierno de la ciudad. Después yo, cuando viene con eso, le digo, pero escúchame, yo creo que tenés incompatibilidad porque ella es funcionaria del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Bueno, entonces tuvo que renunciar, renunció y la lista se quedó sin candidato porque lo hicieron sobre la hora. Lo llamo a Esper, le digo, esto es un disparate, Esper, eso, ¿cómo le haces firmar para una cosa que no tiene nada que ver con lo que habíamos hablado? Entonces, bueno, voy a tu oficina y ahí le llevé simbólicamente una donación de $5.000. Ahora, lo que yo después pude ver, que la mayor parte de la recaudación, para no decir todo,
no la usó Esper en la campaña. Este es el tema interesante. ¿Y Es dónde un la tipo usó? que no, se la guardó él. Y además, bueno, ahí habría que ver si, porque lo interesante, esto es muy importante lo que contás, Carlos, porque en los aportes de campaña que están rechazados por la justicia electoral, la contabilidad de la campaña de Esper, no figuran aportes privados. 0 aportes privados. El tuyo era un No, aporte sí. privado. Sí, sí. Te Es diría decir, que yo los como- 5.000 como dólares tuyos clasificado. parece que Sí. no están ahí No, integrados a la eso contabilidad. No está, por supuesto, pero además que yo lo mío fue como una, digamos, dado que hubo un cortocircuito entre nosotros Claro. y que se cayó la lista, un malentendido, lo que sea, o una irresponsabilidad tuya, para mí, bueno, te tiro esto para, no sé, como una especie de compensación moral. Ahora, Pero ¿y vos tenías buena relación con Esper en esos momentos? no, Ah. no mucha, no, Porque nada, no. porque no hablan bien de los que lo han conocido, los que han estado con él, ¿no? Va, todos los Nunca ex- fue amigo mío y después de ese incidente, menos todavía. En el año 2020, cuando fueron, ¿te acordás todo el tiempo que se hacía muchos Sí. Zooms a la noche, viste? Porque la gente no podía salir. Sí. Bueno, entonces yo tenía un Zoom, hablamos, Sí. hablamos mucho de eso. Y la conclusión es que Esper en esa campaña del 2019 fue a menos al final. Y dijo, yo me estoy encontrando acá con valijas impresionantes de plata, me la quedo yo. Y es conocido que después se la gastó en cosas personales, ¿entendés? De hecho, por ejemplo, Lilia Lemón, la famosa Lilia Lemón, experta en salir en la tapa del diario, lo criticó en esos años, 20, 21, 22, hasta 23, con lo peor, porque ella sí había sido una chica importante en la campaña, de Claro. hecho era la que presentaba los actos, ¿no? Claro, sí, bueno, Así y que ella denunció en ese momento y lo ligó al narcotráfico con el famoso hecho de la camioneta y dijo que robaba plata, dijo que se quedaba el con la problema plata. sí, exactamente. El problema que tiene Esper es que para mí descubrió en un momento de su vida, yo creo que 2018, 19 por ahí, dice, qué interesante que es la política. Hago quilombo, hago declaraciones, me llaman para ser candidato, o se arma un grupo para que yo sea candidato y junto plata. Este es el esquema. Esper no tiene interés en la política, ni en el gobierno, ni en programas ideológicos. Es decir, simplemente lo ve como un negocio, ¿no? Claro, Y ha sido muy soberbio porque el problema, esto, viste, hay una frase que dice, el invento siempre revienta al inventor. Él se presentó como un tipo ético y moral y siempre denuncia la corrupción del kirchnerismo y de todo el sistema, igual que Milei. Y el problema que, ya lo dijo Menem hace muchos años, los que más hablan en términos morales de la política son después los que más sucios están, ¿no? Sí, está Me claro. parece que ahora saltó la realidad sobre lo que es José Luis Espert, José Sí. Luis Calaca Espert, Calaca Roja Espert. Caraca Roja. En esto estamos. Vamos a ver qué pasa con la Bueno. lista de candidatos, ¿no? Sí. Yo creo, para mí es inmodificable ya, pero creo que es muy interesante saber si va a estar en la boleta o no. Bueno, la boleta va a estar, porque no pueden ya cambiarla. Así que la cara de él va a estar. Entonces, y vamos a ver si sacan 8 o 9 diputados entonces, ¿no? sí, Estamos sí. hablando de 23, 25%. Yo no creo que pueda pasar de eso, pero veremos. Es verdad. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.